Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Antes que nada, me gustaría agradecer a Estefanía y a Angélica la invitación para participar de este conversatorio. También agradezco a quienes están presentes virtualmente en este encuentro. Bueno, la presentación que preparé para este conversatorio se basa fundamentalmente en investigaciones que realicé en la Universidad Nacional de Villa María, donde trabajamos en conjunto con compañeras y compañeras como María Franci Álvarez, Cecilia Quevedo, Alicia Oliva, entre otros y otras, ¿no? Pero particularmente me voy a basar en un insumo fundamental que es parte de una entrevista realizada al ex intendente Horacio Cabezas en octubre del 2009, con el objetivo de identificar, como había anunciado anteriormente Angélica, cuáles son los imaginarios sociales que subyacen en la gestión de esta persona tan emblemática para esta ciudad. Bueno, para comenzar voy a como contextualizar o caracterizar algunas de las principales situaciones que eran propias de este contexto, que creo que es bastante conocido, pero importante de resaltar. Bueno, en Villa María, durante la dictadura del 76, se padeció, ¿no?, a partir de la persecución y la desaparición de personas oriundas de la ciudad, donde frecuentemente estos operativos, rastrillos de las fuerzas militares, fundamentalmente con asiento en la fábrica militar de pólvora y explosivos, eh, realizaron, ¿no?, determinadas sucesivas requisas en lugares públicos y en determinados sectores de esta ciudad. Esto sucedió fundamentalmente hasta la finalización de la guerra de Malvinas, ¿no? Incluso cuando nosotros le pedimos una contextualización al ex intendente en ese momento, durante el 2009, él hace fuerte hincapié en ese contexto anterior a su primera gestión, donde la guerra de las Malvinas lo marca él como un momento disruptivo para pensar un antes y un después durante esa dictadura. En ese momento los militares, dice Horacio, vuelven, ¿no?, a los cuarteles, dejando a nivel nacional y generalizado, de forma generalizada, industrias quebradas, una gran deuda externa, altos niveles de inflación y sobre todo una patria financiera instalada, ¿no? Y lo que probablemente sea lo peor, 30.000 personas desaparecidas y la fragmentación y erosión del tejido social, dice. Bueno, con el regreso de la democracia en Villa María, y en consonancia sobre todo con el Ejecutivo Nacional y Provincial, fue el radicalismo la fuerza política que gobernó durante esa época, ¿no? También en este caso, en el caso de esta ciudad, durante los años 90. Primero, como vimos ahí recién en el video, Horacio Cabezas estuvo a cargo del Ejecutivo eh, desde 1983 a 1987. Y luego Miguel Ángel Beglia por 3 mandatos desde el 87 al 99. Bueno, esto me lleva a analizar la gestión, específicamente la gestión de Cabezas, como el primer intendente a partir del regreso de la democracia, y ese análisis va a ser en clave a imaginarios sociales, ¿no?, que estuvieron presentes en esta gestión. Y cuando digo imaginarios sociales, me refiero a matrices de sentido social basadas en fragmentos del pasado, pero para que sean imaginarios sociales requiere que sean de reconocimiento colectivo, en tanto elementos discursivos. Por ende, estos imaginarios tienen un carácter dinámico, es decir, están históricamente configurados y así constituyen horizontes de acción social, pero también de un devenir de determinada comunidad. De esta manera, los imaginarios organizan la memoria colectiva como fuente histórica y sobre todo como una forma, ¿no?, de historia social del recuerdo, que son incluso materializados a través de rituales, de símbolos, de ideologías. En ese sentido, desde 1983 a 1987 se articulan, ¿no?, en las prácticas estatales del municipio de Villa María, por lo menos 3 imaginarios que organizan las acciones, ¿no?, en un contexto de compleja conflictividad social post-dictadura. Estos imaginarios son: el primero que identificamos en aquel momento y que de alguna manera trato de reflotarlos, es el imaginario democrático.
El segundo, el imaginario vinculado a lo partidario institucional. Y por último, el imaginario vinculado a lo colectivista. ¿Bien? Respecto al primero, el imaginario democrático, bueno, el momento electoral, ¿no?, adquiere importancia, una importancia central, no solo porque implica la disputa de espacios de poder, sino también porque en ese contexto se considera la forma en que se enfrentará la crisis socioeconómica que imperaba. ¿Bien? Con el retorno de la democracia en Argentina, queda en evidencia la necesidad de que las demandas sociales se canalicen de manera institucional, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, que los principales legados de la dictadura fueron altos niveles de pobreza y desigualdad social, ¿no? Las políticas sociales contenedoras de esas situaciones tuvieron un lugar central en los diversos niveles del Estado. Incluso en la entrevista que les menciono, Cabeza sostiene que tanto la Caja PAN como el PAICOR fueron políticas concretas que le garantizaron sobrellevar la conflictividad social de la época. Bueno, en este sentido, según el ex intendente Horacio Cabezas, se evidenciaba una época de reacomodamiento y reapertura, tanto en lo político como en lo económico. Obviamente que resultado de esos años de dictadura donde se vivió una restricción de lo político y una liberalización en lo económico. Es así como la participación social, la participación ciudadana, estaba referida sobre todo, ¿no?, a la fase electoralista, ¿no?, lo cual se ve reflejado no solo en la concurrencia a votar, sino en la cantidad de candidaturas, por ejemplo, para en el año 83, en total fueron 8 candidatos. Bueno, en ese sentido, respecto a este primer imaginario, hay un aspecto consensualista en las prácticas estatales, ¿no?, encabezadas y personificadas en Horacio Cabezas durante la gestión, en lo partidario, vinculado sobre todo a una relación, si se quiere, armónica con el principal opositor, ¿no?, el justicialismo a nivel local, pero así también con ese mismo aspecto consensualista en la dirigencia sindical de la época. Eso respecto al primer imaginario vinculado a lo democrático. El segundo imaginario es el partidario institucional. Bueno, en este sentido, en la reconstrucción histórica de la UCR, de la Unión Cívica Radical, este partido político ha reunido, si se quiere, grandes o diversas ideologías que van desde el liberalismo hasta el desarrollismo, pasando por la socialdemocracia. Específicamente, Cabezas hace referencia a una relación con el socialismo, como Alfonsín, que a nivel nacional mantenía ese mismo discurso al sostener que pertenecía a la rama de centro izquierda de la UCR. ¿Bien? Además, la democratización política en Argentina vino de la mano de la organización partidaria. En la entrevista que les menciono, Cabezas hace referencia y acentúa la importancia de la normativa, ¿no?, que las internas, ¿no?, por disposición estatutaria, en el caso del radicalismo, organizaban una forma de democratización de las instituciones, específicamente al interior de los partidos políticos. En el caso de la elección del 83, ¿no?, la UCR a nivel local, respetando la Carta Orgánica del partido, primero se organiza en una asamblea partidaria y luego realiza una elección interna que da como resultado el candidato a intendente Horacio Cabezas, ¿no? Bueno, en ese contexto, el partido político era lo que le otorgaba institucionalidad, ¿no?, y el procedimiento democrático interno hacía las veces del legitimador del espacio de poder, ¿no? Incluso Cabezas sostiene, ¿no?, en este contexto donde la UCR tenía un lugar central en la política a nivel nacional y en las diferentes escalas, sostiene que la imagen de Sabatini fue central, no solo como un aglutinador del partido y también como abanderado doctrinario, sino también para establecer lazos con la gestión a nivel nacional de ese entonces, y de esa manera conseguir el financiamiento de determinadas obras públicas. Bien. El tercer
Y último imaginario, hace referencia al imaginario colectivista. Bueno, en este caso, se identifica que la producción de símbolos y de signos buscan construir una identidad homogénea de lo villamariense, y sobre todo en el contexto post-dictadura, donde entra en crisis, si se quiere, esa organización y la integración de la sociedad. En los años 80, señala Cabezas que a través del Festival de Cine, de un festival de cine que se organizó en la ciudad, se intenta plantear como la posibilidad de unión y participación de toda la sociedad para el logro de un objetivo común. Bueno, como decía Cabezas, hacer de Villa María un lugar hospedable, no solamente para famosas y turistas, sino también para poder integrar socialmente esa sociedad, ¿no? Integrar socialmente al villamariense. Bueno, estas representaciones, creación de mitos de gobierno a nivel local, referió sobre todo el compromiso de la sociedad con este tipo de acontecimientos. Después lo vemos sobre todo con el Festival de Peñas como formas de organización de espectáculos, la participación y los vínculos con el entretenimiento y el ocio. Por otra parte, en el mismo contexto, la idea e imagen que se va conformando como también componente identitario villamariense, cobra preponderancia el cooperativismo como legado del asociativismo de grupos inmigrantes europeos y también de prácticas socialistas vinculadas a la influencia de Juan B. Justo, Nicolás Repetto en la región. Esta experiencia colectiva le permitió al gobierno de Cabezas la realización, por ejemplo, de obras públicas, ¿no? En un contexto de crisis económica generalizada y de recursos acotados y de funciones del Estado local, funciones básicas y a la vez complejas. Puntualmente encuentra Cabezas en el cooperativismo, específicamente en las cooperativas de vivienda, la posibilidad de generar planes habitacionales para la población, ¿no? Incluso la señala con cierta vinculación y relevancia de ese lugar del cooperativismo. En paralelo, se conformaba de la mano de Miguel Olaviaga en esos contextos los primeros antecedentes de lo que hoy es el Grupo Gesta, así como también se identifican otros antecedentes trascendentales también sobre la participación en experiencias de economía social, como el Hogar Obrero, el Instituto de Enseñanza del Cooperativismo, entre otros. Bueno, finalizando esta exposición que pretende ser fundamentalmente una muestra mínima de ese trabajo más amplio, puede decirse que los años 80, que la Villa María de los años 80, o más precisamente la Villa María del regreso de la democracia, se caracterizó por la contingencia de imaginarios sociales, donde, por un lado, primaron representaciones en torno a lo democrático de la coyuntura, sobre todo en contraposición del régimen dictatorial, y por el otro, la consolidación de un Estado a nivel local, ¿no? En ambas dimensiones podemos encontrar a la territorialidad local, ¿no? Como la forma de encarnar una reconfiguración de las políticas que se caracterizaron por la personalización en la gestión, pero siempre desde una perspectiva consensualista. Bueno, eso es todo. Hay un tiempo para esperar, dice el Eclesiastés, y es verdad, y es verdad. En la época del 80, en la década del 80, precisamente en 1983, nuestro país era un dique de contención que estallaba de impaciencia y de cansancio, ahogado por la más terrible de las dictaduras militares. Nuestra ciudad, sostenida apenas entre la espera y la esperanza, entre sueños acumulados que no podíamos cumplir, con la esperanza siempre de que llegara una bocanada de aire fresco para recuperar lo perdido, para establecer el orden, para ejercer nuestros derechos, para que la justicia y la libertad, como un sueño eterno,
entre comillas, se instalaran otra vez. Ambicionábamos lo que habíamos perdido, la democracia. ¿Cómo vivimos y cómo superamos esta tragedia? Y en este apunte, en este brevísimo apunte, lo recordaremos. Lo recordaremos desde una perspectiva, si se me permite, más bien personal. Así es, por mi permanente actividad en el campo de la cultura, no individual de ningún modo, sino actividad compartida en equipos de trabajo, en comisiones, en instituciones oficiales y privadas. En aquellos años, en la década del 80, los trabajadores de cultura no contábamos con grandes recursos, solo la vocación y el espíritu de servicio, pero esto nos daba la fuerza necesaria para poder superar esos momentos tan difíciles que nos había impuesto la dictadura militar. Ya conocíamos nosotros las necesidades de la sociedad. Tratábamos de recuperar acciones perdidas y prácticas también que se habían perdido detrás de las mordazas militares. Se crearon nuevos centros de actividades artísticas, se incrementó el apoyo a la cultura y a los proyectos culturales, las emisoras radiales y el canal de televisión muy generosamente abrieron sus puertas para los artistas locales que habían sido privados de sus oportunidades. Se realizaban conciertos también de músicos locales, entrevistas a jóvenes artistas, aspirantes, a escritores, a pintores, para difundir sus obras. Y sobre todo se trató de publicar, se hicieron exposiciones con los libros que habían sido censurados. La ciudad iba poniendo a prueba paulatinamente sus fuerzas, su capacidad de crecimiento. Aquella década del 80 merece ser celebrada. ¿Por qué? Por su potencia libertaria, porque proyectó por generaciones esa fuerza libertaria. Y la ciudad se llamó por esa razón, a las generaciones después, la ciudad del conocimiento. Sin duda, recibió esta ciudad el regalo de sus dones de la generación del 80. Como la historia es cíclica, se repite. Quizás siempre volveremos a este gran impulso de la generación del 80, a esa figura, a esa fuerza centrípeta que fue quizás un trampolín de lanzamiento para proyectos futuros que ahora estamos disfrutando. Hoy, con orgullo, hablamos del Conservatorio Provincial de Música, del Museo Fernando Bonfiglioli, de la Escuela de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes, y todos otros centros que se proyectan a la comunidad generosamente. Y a la biblioteca Mariano Moreno, aquella pequeña biblioteca que fue creciendo permanentemente y que llegó a ser la potente y gigantesca medioteca frente a la cual lucen los molinos de viento y la figura del Quijote, que se quedan ahí como para compartir y perpetuar nuestros sueños de grandeza. Este es el tributo pequeño, breve, que quise rendir a mi ciudad, a esta ciudad a la que amo y por la cual seguiré trabajando hasta mi último día. Gracias. Bueno, difícil hablar después de Dolly, ¿no? Una verdadera
un verdadero recorrido y un fragmento de la historia literaria de Villa María. Bueno, en primer lugar agradecerle, ¿no es cierto?, también, además de a vos, Gerardo, a Angélica, a la Agencia Córdoba Cultura, a, a todos los que están haciendo posible este encuentro, a los compañeros de panel, a Manuel y a Carlos, y por supuesto a todos los que están escuchando lo que de algún modo creo podemos aportar entre todos alrededor de esta ciudad y, y sobre su, o cómo abordarla, ¿no? O cómo pensarla. Eh, yo quiero, antes de, bueno, hay muchos elementos de los que hablaba Emanuel, para los cuales seguramente en el debate se pueden complementar de lo que tenía yo, o lo que tengo yo para decir, pero quiero contar que uno no investiga como investigador fuera de aquello que lo preocupa o que lo motiva, ¿no? Biográficamente hablando, ¿no? De algún modo, cuando regreso a Villa María para dar clases en la universidad, mientras se iba esperando la sustancialización del concurso allá por inicio del 2003, Beatriz Botero me invita como coordinadora del profesorado de lenguas y literatura, de lengua y literatura, a organizar un ciclo de charlas de verano en el Instituto de Extensión, y se nos ocurre comenzar por una charla sobre el rock. En ese momento era así, una charla sobre el rock. En realidad estábamos pensando de qué manera la ciudad y la juventud, que eran o son dos de los componentes centrales del rock, tenían un protagonismo, estaban tomando un protagonismo en la ciudad de principio del tercer milenio, ¿no? Y de algún modo esa charla disparó una consecuencia de investigación, porque yo presenté para mi concurso trabajar sobre la literatura de los autores de la ciudad. En ese momento venía colaborando asiduamente en el suplemento de cultura que dirigía, que había dirigido Dino Calvo y que venía dirigiendo Dino Calvo en el diario de Villa María. Veníamos discutiendo, incluso en muchos casos con Don y con Dino, sobre un libro que para mí fue un elemento aglutinador del momento, para ese momento, que fue la historia y la literatura de Villa María, que escriben a tres manos Dolly Pagani, Dino Calvo y Olga Fernández Núñez. Un libro muy polémico, muy interesante para abordar. Y este libro había generado un largo debate en los diarios. Y ese era uno de los temas que me interesaba trabajar a mí, que era la literatura del lugar. Sin embargo, en ese momento, también por indicaciones de Beatriz, me sumo a un equipo de trabajo que dirigía Miguel Tristán sobre el patrimonio de la ciudad, donde Miguel Tristán, un querido profesor ya desaparecido muy tempranamente, lamentablemente, Miguel me invita a trabajar desde la concepción de la cuestión de lo patrimonial, el rock, ¿no? Y como un patrimonio, porque era algo que había salido en la charla sobre cómo la ciudad tenía una particular mirada sobre el rock. Ahí descubrimos en ese debate que en noviembre del 70, yo descubrí, perdón, ¿no? Yo en ese momento no estaba viviendo en Villa María, en el 76 me vengo a estudiar a Córdoba por un año, pero en el 76 se realiza el primer festival de rock de la ciudad, en el que por supuesto participan todos los nombres que ya nosotros tenemos en la leyenda del rock de Villa María, el Turco Mainardi, el Monkey Tieffenberg, Stochero, es decir, todos aquellos que, y por supuesto otros nombres que me olvido, creo que estaba también Bianchotto,
y había toda una movida del rock que empieza a ser recuperada. Me va a llevar un tiempo entender que estudiar juventud y ciudad eh, para comprender el rock permitía o necesitaba o requería hacer una comprensión de esa historia anterior al momento en el que yo estaba trabajando a principios de los años 2000. Y de esa manera llego a reflexionar un tiempo en el que yo había vivido en la ciudad y que había estado involucrado, también de manera intermitente, porque me ausento inmediatamente terminada la guerra de Malvinas para hacer el servicio militar, no regreso a Villa María hasta el año 85. Ocurren ahí algunos lapsus en los que no estoy en la ciudad. Pero fundamentalmente me concentro en investigar desde la perspectiva de Raymond Williams el proceso de la cultura en Villa María en los años de lo que se va a conocer como la transición de la democracia o la transición democrática. Y este periodo abarca en mi investigación y en mi trabajo, y es de lo que podría hablar, entre el periodo finales de la Guerra de Malvinas, un poquito antes, quizás en el 81 ya hay elementos o antecedentes que avalan la hipótesis con la que trabajamos en nuestro equipo de investigación. Estos elementos de la emergencia antidictadura que nosotros encontramos no solo en el rock, sino también en la literatura, en ese festival de cine que después va a tener a Brandoni en el 85 como un motorizador ahí en el centro de la ciudad. Los encuentros de cultura que hace Víctor Alves, muy resonados y populares, masivos, incluso llegó a copar en algún momento el salón del Ameguino, y que se va a prolongar entrada la democracia. Raymond Williams permite pensar la cultura no como un producto, sino como un proceso, y él la pone en un libro clásico, su libro más clásico, La Larga Revolución, en un pensamiento que abarca la transformación de las sociedades capitalistas occidentales, desde no solo considerar el centro, sino también los países periféricos de Occidente, en ese proceso que va de la revolución industrial, la revolución democrática con la revolución francesa, y por último el tiempo de la revolución cultural con la llegada de las neovanguardias o el pensamiento de posguerra, fundamentalmente con la generación Beatnik, el teatro del absurdo y todos los movimientos, digamos, que cuestionan al proceso de la sociedad capitalista occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, en este sentido, Williams dice, estudiar los procesos, la cultura como un proceso, es necesario tener en cuenta algunas cuestiones que son claves. Primero, pensar que siempre hay una posición hegemónica en esas construcciones culturales, y si hay una posición hegemónica, siempre hay una posición contrahegemónica o emergente que la cuestiona, pero que a su vez no necesariamente es radicalmente opuesta, sino que interactúa y se mezcla. Además, dice Williams, hay que pensar cuáles son los elementos residuales de la cultura que están presentes tanto en la emergencia como en lo hegemónico, y también conocer cuáles son aquellos fragmentos de la cultura que van a quedar, digamos, calcificados o detenidos como elementos arcaicos. En este sentido, nuestro trabajo fue recuperar ese proceso cultural, y ahí es donde comenzamos a darnos cuenta de la densidad que este proceso, iniciado en el año 81 aproximadamente, fines del 81, que se acentúa y acelera en el final de la Guerra de Malvinas y que termina más o menos con eso que fue el fin de la
el fin de la primavera alfonsinista, ahí por el 87-88. En Villa María, para esa época, en el 86-87, y estudiando las trayectorias de los actores que habían tenido protagonismo en ese inicio de la década del 80, vemos que se produce una diáspora importante, donde muchos van a emigrar o muchos se van a ir de la ciudad. Eso es parte también de mi propia biografía. Algunos se van a trabajar, algunos se van a estudiar, otros se van directamente porque no encuentran un lugar de satisfacción. Es decir, es el tiempo también donde se cae ese imaginario social que de algún modo describía Emanuel. Se cae o se transforma en otra cosa, y para muchos de esa generación deja de ser un lugar esperanzador. En este proceso también William dice, es importante pensar cuáles son las instituciones que están funcionando en un proceso cultural y cuáles son las formaciones que de algún modo desde la perspectiva contrahegemónica interactúan. Algunas de estas instituciones ya la nombró recién la propia Doni Pagani, ¿no es cierto? Es decir, la existencia de una cultura oficial acentuada en la municipalidad, pero que tampoco es monolítica. En la década del 80, el proceso económico, que seguramente Carlos va a detallar con muchísima profundidad, que deteriora rápidamente la sociedad argentina, no se condice con las ambiciones y las esperanzas de la clase media, que de algún modo tiene acceso a una vida cultural por lo menos disidente de la hegemónica cultura que impone la dictadura. Y como, bueno, está el Conservatorio de Música, ¿no es cierto? Está pero hay una institución que está en tensión muy fuertemente y que para mí forma parte de los elementos residuales importantes que nutren tanto a la cultura hegemónica como a la emergente, que es, digamos, la puja entre la educación laica y confesional, entre laicos y libres. Esta puja que tuvo una institucionalización en la ciudad es también el antecedente, la clave para entender, por ejemplo, la llegada de la universidad a Villa María y la forma en que la universidad se va a articular con las estructuras preexistentes de la educación superior en la ciudad. El libro sobre la historia de Villa María del profesor Omar Barberis da muy bien cuenta de cuáles son las negociaciones que se tienen que dar para que se concrete la concreción de la universidad, y que además pone en tensión esta puja entre educación libre y educación laica. Y esto no es gratis, digo, no es gratuito, no es una discusión religiosa, es una discusión en términos de política, en términos de cultura, ¿no? Lo que va a propiciar el Colegio Rivadavia como cabeza de esa educación libre, gratuita, laica, y lo que va a significar la estructura eclesiástica con la Rosarina, el Trinitario y los colegios confesionales que están en tensión en la ciudad. Esta puja, sin lugar a dudas, es a medida que se va acentuando la modernización de la ciudad de Villa María. Ahí vimos en el video inicial, ¿no es cierto?, esta pujanza de la ciudad y sus medios de comunicación. Aparece una juventud que está en sintonía con eso que el imaginario que describía Emanuel, y que Raymond Williams va a llamar una estructura de sentimiento, o esa estructura de sentimiento que se puede nuclear alrededor del concepto
del sentimiento de juventud. Es decir, es la juventud la que se ve empoderada en ese momento, al final de la dictadura post-Malvinas. Hay una irrupción y hay un cambio en la hegemonía de la cultura de la ciudad. Y ahí es donde uno puede ver, por ejemplo, la aparición de muchos de los actores culturales de esa época que con el tiempo hoy podríamos trazar una trayectoria de algunos de ellos y ver la relevancia que han tenido a lo largo de estos 30 años que nos separan, o 40 años que nos separan de la aparición de, por ejemplo, de algunos nombres ya recurrentes, Sergio Stochero, por ejemplo, vinculado al rock, pero también aparece publicando literatura vinculado al grupo Toluca, un grupo que tenía el nombre de la confitería allí en la calle San Martín, al frente del Banco Provincia de Córdoba. Aparece una revista muy interesante, la revista Impulso. Acá tengo un ejemplar, uno al azar. Fines del 81 le dirige, entre otros, Osvaldo Barbero, también un amigo ya fallecido, Omar Pérez, pero después hay una lista muy grande y muy ecléctica, vistas según las trayectorias de quienes participan de este grupo. Está Edith Vera, está Omar Toscano, está por ejemplo Alejandro Schmidt, Aldo Lumbía, voy nombrando algunos, ¿no? Bueno, Omar Pérez es el dibujante y el diagramador de la revista, Julio Gogó Molina, está Gustavo Pablos, es decir, Sergio Ponce. Hay un conjunto de nombres que después se va a repetir, por ejemplo, en la revista Huérfanos, que está Norman Argarate y un dibujante que después va a tener una trayectoria en Página 12 como Tull, que también en la publicidad, no sé dónde está hoy, creo que estaba viviendo en el extranjero. Digo, hay toda una generación alrededor de la revista Huérfano, está Alejandro Smith también, está Gustavo Pablos, mismos nombres que aparecen en una revista más de carácter político, una revista más de carácter literario. El dibujo o el cómics o la ilustración es algo que también había aparecido en una revista que fue más un flash de paredes, como Chauchas y Palitos, de donde va a surgir un grupo de jóvenes, donde está, por ejemplo, Carlos Tanús, hoy vuelto a la ciudad dirigiendo el canal de la universidad, donde está Otoño, digamos, y otro de los miembros de los Gauchos, de Tinelli, digamos, que también están participando en esa movida de finales de los años de la dictadura, final de la dictadura, entre el 82 y el 83. Y después, por supuesto, está la institucionalización rápidamente de un nuevo diario. Cae el lugar hegemónico del diario Noticias, reemplazado por El Diario, el primer diario en la provincia que sale en formato impresión offset. Esto era un impacto tecnológico que ni La Voz del Interior lo incorpora meses después al offset que lo hace el diario de Villa María. Muy poco tiempo, pero La Voz del Interior todavía seguía con la linotipia. Y eso hace el diario un mensaje mucho más interesante y mucho más directo. Hugo Lahera tuvo mucho que ver con esa institucionalización. Entonces ahí incluso se va a producir en el seno del mismo diario una puja, una disputa que tiene que ver con la ley de punto final y cómo termina saliendo del diario en una primera etapa. Hay una disputa entre quienes apoyan la visión de Dino Calvo, de ser crítico a la ley de punto final, y la aparición de un sector del Partido Radical que aparece como dueño del diario y decide bancar esa decisión del punto final y negociar con los sectores más conservadores de la ciudad, y obviamente eso termina desencadenando una
una discusión muy interesante en la que también va a tomar protagonismo Miguel Olaviaga, alguien que dirigía el Centro de Empleo y Comercio, que alberga la posibilidad de que se hagan allí encuentros y mesas de discusión por la democracia, que pasa a dirigir Dino Calvo, y ahí van a participar otros intelectuales que llegan a la ciudad a dar sus charlas, como Vicente Citolema, va a llegar Mempo Giardinelli. Bueno, hay una movida cultural muy interesante. Y en ese torbellino, por supuesto, el rock está totalmente presente y manteniéndose vivo a través de expresiones, tanto musicales, independientes, alternativas, como diría Raymond Williams, en formaciones culturales que desafían los límites de lo institucional. Para cerrar, simplemente decir que la democracia llega de la mano de los jóvenes en Villa María. Hay una anécdota que cuentan siempre algunos de los protagonistas de aquella época, como la última directora de cultura de la ciudad en tiempos de la dictadura, creo que en la intendencia de Vijande, definitivamente abandona la oficina y es cooptada y tomada por asalto por los jóvenes, que se hacen cargo del mimeógrafo para imprimir las plaquetas de poesía, para financiar revistas y generar encuentros de teatro, los encuentros de teatro en el sótano de la Madrileña, que son una forma de provocar el teatro estable de Villa María, dirigido por Pilar Monesterolo, que formaba parte de una de las instituciones. Es decir, esta hegemonía y contrahegemonía tienen en ese periodo un momento muy rico para estudiar las trayectorias. Y el cierre lo quiero hacer con, para mí, un momento determinante o interesante que le pone literatura en la literatura, es la publicación de un libro muy celebrado, más allá de la frontera de Villa María, que representa la nueva generación, que es el libro de Daggett y Smith sobre elegías y epitafios, que de algún modo ese libro, más allá del valor literario que la crítica le pueda dar o que le podamos dar, significa un momento de autonomización de la voz de los escritores jóvenes, en forma de publicar un libro ya no de manera artesanal, sino intentando interpelar con las imágenes, con la tapa. La tapa del libro tiene una foto muy provocativa para la época, que es una imagen del cementerio La Piedad de Villa María, de los panteones tradicionales, junto con un fundido de las tumbas. Y estas elegías y epitafios hacen también de bisagra, de ruptura del discurso literario que estos jóvenes escritores, poetas sobre todo, estaban buscando encontrar la voz propia. Me parece que esa, entre la elegía y el epitafio, estos escritores que están aquí, Mario Moral, Largarate, Gustavo Pablo, Alejandro Smith, Mario Moral, creo que ya lo dije. Digo, ellos están buscando su voz propia y esto es, me parece, el sedimento de esa irrupción, una estructura de sentimiento que tiene a la juventud y a los jóvenes como el baluarte de ese proceso cultural en la década del 80. Con eso, no sé si los habré aburrido, pero con eso espero que se haya entendido cómo pensar la cultura de los 80 en Villa María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, interpreto que desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político, en la década del 80 hay ciertamente aristas positivas. Pero desgraciadamente desde el punto de vista económico, la situación fue tal vez, yo creo que se podría caracterizar que la década del 80 fue tal vez la peor década del siglo XX para la economía argentina, y en ese contexto, por supuesto, para la economía en términos regionales y para Villa María y Villanueva como núcleo urbano. Por supuesto que no era una situación particular de la Argentina, la que se vivió en la década del 80. A nivel latinoamericano se habla de la década del 80 como la década perdida. En realidad hubo un proceso de deterioro a nivel internacional que abarcó a Latinoamérica, desde Brasil, Argentina, México, etcétera,
con quiebras de los estados en general, digamos, deterioro de los servicios públicos, escenarios recesivos, pérdida del poder adquisitivo. Ahora, desde el punto de vista del escenario de la Argentina, que se ha comentado, por supuesto, la situación de la dictadura militar, digamos que la dictadura militar le transfirió al gobierno democrático una situación, una herencia muy dura, que tenía dos caracterizaciones. En primer lugar, una deuda externa absolutamente impagable, y en segundo lugar, un desequilibrio muy fuerte en el desempeño de las llamadas variables macroeconómicas. Yo siempre he dicho, a veces con alguna ironía, para ponerle una ironía a un escenario tan duro como ese, que Alfonsín era el plomero del Titanic. En realidad, administrar la situación del Estado en esa instancia era algo sumamente difícil, y toda la gestión de Alfonsín se caracterizó por un contexto sumamente delicado. Hablamos de escenarios recesivos, pérdida del poder adquisitivo de millones de personas, una altísima inflación. A mí me cuesta a veces en la facultad que los alumnos interpreten lo que es pensar o internalizar una inflación como la del año 89, del 30% mensual. Hoy estamos hablando en la Argentina tal vez de una inflación del 40% anual. En la etapa de Alfonsín llegamos a tener inflaciones del 30% mensual, y vamos a ver que esto tiene implicancias durísimas. Por supuesto estamos hablando de la quiebra del Estado argentino virtualmente, digamos, que se transfirió también a una situación durísima de los gobiernos provinciales, y por supuesto también un escenario duro con respecto a los gobiernos municipales. Todo eso además en un contexto internacional adverso, con bajos precios de las materias primas, porque a lo mejor alguien puede decir, bueno, está bien, todo muy duro, pero en realidad el sector agropecuario iba para adelante. No, también iba para atrás. En realidad, ya vamos a ver, cuesta encontrar segmentos productivos que hayan atravesado la década del 80 con alguna situación más o menos tranquila. La quiebra del Estado argentino, propia de la década del 80, en gran medida impulsada por la herencia de la deuda externa, golpeó fuertemente, decíamos, a los gobiernos provinciales, planteó administraciones municipales muy austeras con muy poco margen de maniobra en términos de obra pública. Alguien me dirá, pero a ver, Beglia compró el Palace Hotel en ese momento. Sí, estamos hablando de comprar una quiebra, precisamente. Estamos hablando de comprar una quiebra. En realidad estamos hablando de un deterioro profundo, y en ese punto, hablar del sector público y la situación a nivel local, hay que mirar, por supuesto, situaciones emblemáticas, porque cuando nos situamos en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70 también, Villa María tiene dos empresas públicas nacionales que son parte histórica del comportamiento y también de la generación de empleo, como eran la fábrica militar de pólvora y explosivos y también el ferrocarril Mitre. Bueno, la década del 80 es una década de deterioro del Estado y por lo tanto también de casi colapso de la inversión pública. En ese punto vamos a ver el deterioro de la fábrica militar de pólvora y explosivos y el fuerte deterioro ya determinante, final, de la empresa de ferrocarriles, que va a terminar en la década del 90 directamente ya con la privatización. Todos esos son deterioros fuertes, y por supuesto el Estado argentino quebrado va a deteriorar en un contexto inflacionario todos los sueldos de la administración pública. Esto golpeó fuertemente no solo el poder adquisitivo de los empleados de la fábrica militar o de los empleados del ferrocarril Mitre, sino de todos los docentes. En ese momento existían los docentes nacionales en Villa María, también de los docentes provinciales, el deterioro muy fuerte del poder adquisitivo y de los salarios de los empleados municipales. El contexto del Estado es tremendo, por supuesto, y decíamos recién, el margen de maniobra de las administraciones municipales, tanto en lo que hace a Cabezas como en lo que hace a Beglia, muestran un momento sumamente delicado de la administración pública en un marco general de quiebra. Otros sectores, el sector comercial, por supuesto, atravesó una situación también durísima en ese contexto. Yo rescato, en ese momento no existía AERCA, como tenemos hoy, sino que existía el centro comercial de Villa María, y las estadísticas y las reflexiones del centro comercial en ese momento eran muy obvias, digamos. Había aumentado la velocidad de rotación de los alquileres. ¿Por qué? Porque disminuía el periodo de vida de las empresas. Entonces, era notable ver cómo se cambiaban permanentemente los alquileres en los locales comerciales del centro de Villa María, porque el periodo de vida de los locales es el que se había acortado. Y vamos a ver también en la década del 90, en ese mismo contexto, cómo va a haber empresas emblemáticas del sector comercial de la ciudad que van a entrar en un deterioro ya definitivo
algunas cayendo en la década del 80 y otras cayendo a comienzos de la década del 90, como es el caso de CPI, como es el caso de Baudino, es decir, empresas que habían sido emblemáticas a lo largo de décadas y que van a tener en esta instancia su momento de deterioro más definitivo. El sector industrial de Villa María también fue golpeado, por supuesto la década del 80 es una década tremendamente negativa para el sector industrial de la ciudad. Acá vale la pena hacer una aclaración, ¿no es cierto? Villa María tenía y tiene industrias, pero no es una ciudad industrial. Villa María no es una ciudad industrial, es una ciudad básicamente de servicios, aunque tenga industrias. Alguien dirá, bueno, ¿de dónde sacas el punto de referencia? Bueno, el punto de referencia sería compararnos con Rafaela, por ejemplo. Una ciudad donde su matriz productiva claramente tiene una impronta industrial que Villa María no tiene. Después vamos a volver sobre esta caracterización, pero digamos que el sector comercial, que es una pieza clave para entender el funcionamiento de la ciudad de Villa María, en la década del 80 sufrió claramente, y eso era visible en ese proceso, como decimos, de rotación de los locales, la esperanza de vida de las propias empresas comerciales de la ciudad. El sector agropecuario, lo dijimos recién, tampoco estaba bien. Esto tenía que ver no solamente con el deterioro del poder adquisitivo de la sociedad argentina en términos generales, sino también con un contexto internacional. ¿Por qué? Porque la década del 80 fue una década de muy bajos precios a nivel de las materias primas y de los commodities. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Y es que había un conflicto entre Estados Unidos y Europa que se había traducido en una guerra de subsidios en términos comerciales, y por lo tanto los precios de los commodities en Chicago, del conjunto de materias primas, andaban por el sótano realmente. De tal manera que eso afectaba claramente la capacidad exportadora de la Argentina y afectaba claramente la rentabilidad del sector agropecuario. De tal manera que ustedes dirán, bueno, entonces acá no se salvaba nadie. En la década del 80 todo estaba mal. Bueno, en realidad había un solo sector que claramente iba para adelante, que era el sector financiero. Y en realidad quienes tengan algún recuerdo de la década del 80 también recordarán que hubo nuevos bancos que abrieron sucursales en Villa María y también pululaban, digamos, las compañías financieras, extrabancarias, que fueron parte del proceso de la década del 80, tal vez como el único sector que mostraba un proceso de expansión o de crecimiento, lo cual, por supuesto, para gente muy grande tal vez habrá recuerdos de ese proceso de la década del 80, de cómo cayeron bancos y entidades financieras también en Villa María, golpeando a parte de los ahorristas como parte de ese proceso general, ¿no? Ahora, a mí me interesa mirar en perspectiva, porque al interpretar, mirarme sobre la ciudad de la década del 80 y mirar la ciudad hoy, uno ve diferencias ciertamente notables. Y en realidad, la lectura tiene que ver con esta situación. Decíamos que la década del 80 es la década perdida en Latinoamérica, con un impacto durísimo también a nivel regional en Villa María. La década del 90 va a marcar un proceso de recuperación, claramente, digamos, de la ciudad y del entorno, un proceso de recuperación no eufórico, pero es ciertamente que la situación de la década del 90 fue mejor. Ahora, acá hay un punto de inflexión para mirar a la ciudad, y es la década que arranca desde el año 2002-2003. Si uno mira del 2002-2003, los 10 años siguientes, hasta el 2012-2013, encuentra el periodo de mayor expansión de la ciudad en términos de actividad productiva y de servicios, yo diría de los últimos 100 años. Lo que va entre el 2002-2003 y 2012-2013 configura un salto tremendo en términos de las actividades productivas y de servicios de la ciudad. Eso también está vinculado con un entorno nacional, por supuesto es un momento donde la economía argentina tiende a recuperarse, pero hay factores aquí locales que juegan un rol importante en un cambio de lo que yo llamo además la matriz productiva. Porque no se trata de solamente que la economía va para adelante, que el sector agropecuario tuvo un momento de auge, sino que en realidad se produce un cambio en el proceso de la matriz productiva en términos de la importancia relativa de los sectores. Si yo me situaba en la década del 80 a mirar Villa María y le preguntaba a alguien en la calle cuál podía considerarse el sector más dinámico de la ciudad, en realidad, por supuesto, la mayoría hubiera dicho el sector comercial, pero desde el punto de vista de la generación de recursos para la región, la mayor parte de la gente hubiera dicho el sector lácteo. Villa María es una cuenca láctea, y esta es la pieza clave del desarrollo empresario. Eso no es así hoy. Alguien dirá, pero no, el sector lácteo sigue existiendo. Sí, por supuesto, y tiene su importancia. Sin embargo, si alguien dijera que hoy el sector lácteo es la pieza más dinámica
de la región y de Villa María se va a estar claramente equivocando. No porque haya desaparecido como sector, sino porque perdió importancia relativa frente al conjunto, como la perdió la acción pública de lo que representaba desde la década del 60 y la década del 70 el ferrocarril Mitre, o la propia fábrica militar, que era una pieza clave para entender la generación de empleo en la década del 50, en la década del 70, y que hoy nadie sabe, o mucha gente no sabe ni dónde queda la fábrica militar. Y en realidad eso expresa también la visión de cómo cambió el perfil de los sectores dinámicos. Y alguien dirá, bueno, ¿y cuáles son los sectores dinámicos entonces que transformaron a Villa María a partir del 2002, 2003 y durante la década siguiente? Y claramente son, a mi juicio, el sector educativo y el sector salud. Y alguien que está escuchando esto dirá, Carlos, pero el sector educativo y el sector salud son parte histórica de la ciudad de Villa María y son sectores que históricamente han sido importantes. Sí, pero yo hablo de un cambio en la composición de la importancia relativa, digamos. Y la importancia relativa del sector educativo y del sector salud de Villa María desde 2002-2003 en toda la década que sigue cambia la configuración de la matriz de la ciudad. Cuando yo hoy miro la estructura de servicios vinculados también a gastronomía, a servicios turísticos regionales, a la cuestión de esparcimiento, cuando miro el desarrollo del sector de la construcción en Villa María, que explotó frenéticamente después del 2013 y durante toda esa década, no puedo mirar ese desarrollo impresionante, ciertamente, sin considerar a estos dos sectores dinámicos. Al sector de la educación y, por supuesto, la impronta de la Universidad Nacional, y todo lo que representó en el flujo de ingresos para la ciudad y a nivel de toda la región, y también el sector salud, que considero son las piezas claves, junto con el sector comercial, del entramado de desarrollo, acompañado también eso, por supuesto, con que tal vez esa década, 2002-2003 al 2012-2013, también expresa la mayor impronta en términos de inversión de infraestructura en la ciudad, que no se había visto probablemente en 100 años. De tal manera que todo eso va a configurar ese salto espectacular que hoy hace que Villa María sea considerada en todo el país como una ciudad emblemática. Una posición que por supuesto no tenía en la década del 80 de ninguna manera, y que tiene hoy a partir de esa explosión generada en ese periodo determinado, digamos. Y en esto termino en realidad con esta visión de la lectura de los cambios que hacen a que sea difícil, sobre todo para la gente joven, interpretar la lectura de lo que era Villa María en la década del 80 comparado con la ciudad hoy. Y también en esa relación decir lo siguiente, y es que cambió el área de influencia también de la ciudad. Villa María tenía un espacio de influencia en la década del 80 que quedó claramente acotado frente al nivel de influencia que tiene hoy. El área de influencia de Villa María se ha ampliado claramente, digamos, a lo largo del comienzo de este siglo y de esa década de la cual estamos hablando, y que aún mantiene, por supuesto, se amplió claramente. Por eso decimos que la década del 80 está muy separada realmente de la realidad de Villa María, de la Villa María actual, y que hay un punto de inflexión que arranca en el 2002-2003, en un contexto que obviamente se explica desde lo nacional, pero también desde la impronta de nuevos sectores que se posicionaron en Villa María y son responsables de esa dinámica. Y no me quiero olvidar, por supuesto, de que cuando uno habla en términos económicos, no puede decir Villa María sin considerar lo que corresponde al núcleo urbano, que incluye, por supuesto, a Villanueva, porque en realidad estamos hablando de un único núcleo urbano en términos del desarrollo económico. Y en ese punto tampoco hay que perder de vista que si yo tomo los últimos 10 y 15 años, Villanueva es una de las localidades con mayor desarrollo poblacional de la República Argentina. Porque en realidad lo que está expresando esto no es el hecho de que explotó Villanueva, sino simplemente la lectura de cómo el núcleo urbano que componen ambas localidades realmente tuvo un punto de inflexión desde el comienzo del 2002-2003, que afectó en términos poblacionales más a Villanueva que a Villa María, pero en realidad estamos hablando de una localidad, de un núcleo urbano que ha cambiado totalmente su fisonomía con respecto a la década del 80, que vuelvo a repetir, tal vez fue la peor década del siglo XX para la ciudad. Muy bien, eso es todo.